Bienvenidos a otro estudio del libro de Primera de Reyes. Estamos en el capítulo 7. Sean bienvenidos, hermanos todos. Acabamos de hacer la oración para empezar estos estudios y que el Padre nos dirija y que nos edifique, al igual que a cada uno de ustedes que están mirando este video, que les sirva para edificación y no para confusión. Que este estudio del capítulo 7 está bastante largo, pero lo vamos a hacer lo más rápido posible, pero llevar el mensaje es lo principal de nosotros. Mi nombre es el hermano Jerry. Estoy en la ciudad de Elizabeth, New Jersey, y mi número es el 908-249-5430. Somos seguidores de Jesús, Yeshua HaMashiach, somos servidores del Eterno, y estamos a la orden para ayudarlos. O si ustedes quieren compartir momentos con nosotros o ayudarnos en algún estudio, también son bienvenidos. Se pueden comunicar conmigo o con el pastor que ahora va a dar sus datos. Adelante, pastor. Sí, gracias, hermano Jerry. Shalom, shalom, amada familia. Gracias a nuestro Abba Kadosh que nos permite estar nuevamente aquí reunidos. Solamente para hacerle una invitación a los amigos o hermanos que nos van a escuchar por medio de esta plataforma. Mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Sépase de antemano que somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach y que guardamos sus mandamientos, estudiamos su palabra desde Génesis hasta Revelaciones y estamos aquí disponibles si usted desea un estudio o desea acompañarnos en los estudios. Estamos para servirle porque somos servidores del Eterno. Gracias, hermano Jerry. Gracias, pastor, por la información. ¿Hay alguien más que quiera dar su información para prestar servicios? Sí, hermano Jerry, Adelante, Quique. como como lo comentó el pastor, como lo comentaste tú, nosotros somos servidores del Padre, creemos en Yeshua HaMashiach y estamos aquí para ayudar a toda aquella persona que necesite escuchar, ¿no? O ser escuchado, o hablar sobre la palabra. Yo me llamo Enrique, estoy en Perú y cualquier persona que desee comunicarse me puede mandar un WhatsApp o darme una llamada al 96-37-08-211. Nosotros no buscamos lucrar con la palabra bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia. Solamente somos servidores del Padre. Y nada, esos son mis datos, hermano Jerry. Gracias, Quique. Jorgito, la hermana Ruth quieren brindar sus datos. Estamos bien, seguimos. Yo invitarle a todos los que quieran escuchar y conocer más del Padre. Esperamos todos los Shabbats, los sábados, en Caraballo, Paradero Chifa. Si quieren conocer cómo es pasar un Shabbat y conocer qué es una reunión, qué se hace un Shabbat y querer conocer poco a poco nuestro Padre al que nosotros servimos y buscamos, les invito ahí y los esperamos. Estamos en Lima, Perú, Caraballo, Paradero Chifa. Eso es todo. Gracias, hermana Ruth. Hermano Jorge. Yo creo que estamos bien. Como aquí está cerca el pastor, él tiene o sea, en los estudios está la información de él. Más adelante, ayer. Gracias, Jorgito. Entonces vamos a seguir con el capítulo 7, Primera de Reyes, recordando un poquito el capítulo 6, que habíamos entendido y el mensaje bastante claro lo trajo el pastor Misael, que después de tanto tiempo, después del reinado del rey David, toma su hijo el reinado y vemos cómo
el quien le hace una casa al Eterno. Él fue elegido para hacerle el templo santo, donde va a permanecer el nombre y la presencia del Eterno. Entonces, hoy en el capítulo 7 vamos a ver cuál es el mensaje y qué es lo que el Padre quiere que nosotros entendamos. Vamos a necesitar la colaboración de todos mis hermanos, del pastor, para poder llevar el mensaje que quiere el Padre que llevemos. Vamos a empezar la lectura de Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 12, y dice así: Salomón construyó un palacio para él mismo de 13 años para terminarlo. Y bueno, Salomón construyó un palacio para él mismo, tomó 13 años para terminarlo. Asimismo construyó la casa con la madera del Libanón, 175 pies de largo, 87,5 pies de ancho y 52,5 pies de alto, sobre 4 hileras de postes de cedro, con vigas de cedro sobre los postes. Tenía un techo hecho de cedro apoyado sobre vigas que estaban sobre 45 postes, 15 en cada hilera. Había 3 hileras de aberturas por las ventanas puestas para que las ventanas en paredes opuestas una a la otra en los 3 niveles. Todas las puertas y las entradas eran rectangulares y opuestas entre sí, y todos los 3 niveles. Él hizo una sola con columnas 87,5 pies de largo y 52,5 pies de ancho, y adelante un porche con columnas y cornisas. 7. Él hizo la sala del trono, su lugar para dispensar justicia, esto es, la sala del juicio. Estaba cubierta con cedro desde el piso hasta el techo. Sus propios cuartos de alojamiento en el otro patio, edificados detrás de la sala, estaban similarmente diseñados. Él también hizo una casa como esta sala para la hija de Faraón, a quien Salomón había tomado como esposa. 9. Todos estos edificios estaban hechos de bloques de piedras valiosas, cortadas a la medida y terminadas con serruchos en las superficies interiores como también en las exteriores. Estas piedras fueron usadas desde los cimientos hasta los aleros y afuera desde los edificios para todo el tramo al gran patio. 10. Los cimientos eran de bloques de piedras valiosas, unas muy grandes, piedras de 14 a 18 pies de largo. Por encima de estas había piedras valiosas cortadas a la medida y madera de cedro. El gran patio que lo rodeaba tenía 3 hileras de piedras cortadas y una hilera de vigas de cedro como el patio interior de la casa de Yahweh y el patio por la sala de la casa. Si se han dado cuenta, ahí voy a parar, el material principal aquí estamos hablando de la madera de cedro, el ciprés, y también habla en el versículo 4 de 3 niveles. Esto, el mensaje todavía no está claro, vamos a esperar los comentarios de los hermanos, pero hay 3 niveles, madera de cedro, y lo que yo investigué por madera de cedro dice que representa la fuerza, la grandeza, la dignidad y la aristocracia. Los 3 niveles también me recuerdan a los 3 días que estaba muerto Yeshua, Jesús, y también habla en la Biblia de los 3 cielos. También cuando hacemos un poquito más de memoria, recordamos el arca de Noé, que también tenía 3 niveles. Y entonces vamos viendo cómo el número 3 va tomando siempre a consideración qué es lo que el Padre quiere que nosotros sepamos. Voy a dejar hasta ahí, tengo mucha concordancia. Voy a esperar los mensajes y después voy a seguir dando mi mensaje al final del comentario de ustedes. Pastor.
Sí, hermano Jerry, gracias por esta oportunidad. Como podemos ver, el tiempo que se tomó el rey Salomón para construir lo que es la casa del Eterno, lo hizo con esmero. Eso nos trae a nosotros como enseñanza, que cuando hagamos las cosas del Eterno lo tenemos que hacer con reverencia y respeto y sobre todo con amor. Porque si nosotros vemos cómo se construyó cada esquina, cada pared, cada techo de lo que fue el templo, entonces, hermanos, recordemos que así como Moisés tenía a Bezalael y tenía a Giolab, no recuerdo el nombre, perdón, a Giolab. Entonces vemos estos hombres fueron llamados por medio del Eterno y los llenó de su Santo Espíritu para que ellos pudieran edificar lo que eran cosas que eran del Mishkan. Así vemos nosotros aquí, hermanos, como el rey Salomón fue lleno de sabiduría, ¿no? Entonces aquí él estaba edificando casas para él, como ya bien usted lo explicó. Pero hay algo que a mí me llama la atención, ese está recapitulando un poco el 6. Entonces esta palabra de Yahweh vino a Salomón, estamos en el 6:11, referente a esta casa que tú estás construyendo. Si tú vives de acuerdo, dice, a mis regulaciones, sigues mis estatutos y observa todos mis mandamientos y vives por ellos, entonces yo estableceré contigo la promesa que le hizo a David su padre. Y entonces aquí me llama la atención el 7:7. Él hizo la sala del trono su lugar para dispensar justicia. Esto es la sala de juicio y estaba cubierta de cedro desde el piso hasta el techo. Era una sala que estaba recubierta de cedro, hermanos. Como usted ya bien dijo, recuerden que el cedro simboliza la fuerza. Él era el rey, la grandeza. ¿Por qué? Porque él era el rey. La dignidad como rey también, la nobleza, la duración y resistencia. Pero por eso es que esto nos lleva al capítulo 6:11 del mismo Primera de Reyes, porque entonces cuando dice esta palabra de Yahweh vino a Salomón, referente a esta casa que tú estás construyendo. Entonces, en esta sala, como dice en el 7:7, era de cedro, recubierta toda de cedro. ¿Por qué? Porque él ahí tenía que demostrar su fuerza, su grandeza, su dignidad y sobre todo tenía que ser humilde para ver cada juicio que él iba a tomar en sus manos. Así que mis hermanos, así nosotros también. Recuerden que si entre nosotros está la fuerza del Padre, la grandeza, la dignidad y la nobleza, la duración y la resistencia, hermanos, entonces nosotros tenemos que impartir justicia, pero no conforme al hombre, sino conforme a lo que dice la Torá. La Torá dice que nosotros tenemos primeramente que guardar sus mandamientos, y si nosotros guardamos sus mandamientos como está escrito, entonces vamos a vivir por ellos. Los mandamientos son vida siempre y cuando nosotros los cumplamos a cabalidad como está escrito en la Torá. Ese es mi comentario, hermano Jerry. Gracias. Gracias, Pastor. Jorgito. Sí, hermano, shalom a todos. Bueno, aquí vemos del capítulo, como ya lo mencionó el pastor, el capítulo 6 en el 38. Pero hay algo que llama la atención, que el templo que él construyó tardó 7 años. 7 años tardó el templo para donde se iba a adorar al Padre. Pero la casa de él tardó 13 años. Entonces hay una diferencia ahí. Más adelante vemos que, bueno, ya comentaron acerca del 7, pero el cedro también significa, lo que yo estuve investigando, es incorruptible. Es una madera que no se, ¿cómo se
¿cómo le diré? Una madera que no es fácil que le entre La polilla. la polilla. Entonces, esa madera es incorruptible, y en el 7 dice, hizo mismo el pórtico del trono en que había de juzgar. O sea, la madera con que estaba hecha esa parte significaba o simbolizaba que él iba a juzgar con toda justicia, con toda verdad. Ahora, lo que llama la atención que hoy en día lo que hace la mayoría de jueces y magistrados y presidentes es que cuando ellos toman posesión ponen la mano sobre la Biblia y juran ser incorruptibles, juran ser que van a juzgar con toda justicia lo que es legal, cosa que hasta el día de hoy no se ha cumplido, ¿sí? Pero vemos que Salomón, yo pienso que al mirar esto, él tenía conocimiento de que él era un rey que tenía que juzgar conforme a la Torah, conforme a los estatutos y mandamientos que el Padre ya había estipulado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando él pide sabiduría, inmediatamente se le presentó un caso, ¿sí? Entonces ahí vemos la sabiduría y que él iba a impartir justicia conforme a lo escrito. O sea, el cedro no nada más es una resistencia, una madera fuerte o todas sus cualidades, también tiene esa cualidad que es incorruptible, que no es tan fácil que le entre la polilla. Entonces, nosotros vemos aquí en esos 12 versículos que también fue adornado el lugar, el palacio de él, con piedras preciosas, cortadas y ajustadas con sierra. Todo lo que se ocupó de materiales para el palacio que él estaba construyendo, pues no era cualquier palacio, era un gran palacio, porque hoy en día no vemos una estructura de esa manera. ¿Entiende por qué? Porque eran piedras talladas, no eran piedras hechas de fábrica, sino que me imagino que había gente o personas que estaban capacitados para hacer eso. Ya más adelante, cuando vamos a leer, ahí vemos a Irán, que era el padre lo había preparado para hacer esos detalles para el templo. Ese es mi comentario, hermano Yardo. Gracias, Jorgito. En Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 10, dice, sí, Primera de Reyes, versículo 10, dice, después que Salomón había terminado de edificar la casa de Yahweh, el palacio real y todo lo demás que él quería edificar para sí mismo. Entonces, después en la segunda de Crónicas. Jerry, ahí en el 10 dice, en esta versión dice que aconteció al cabo de 20 años cuando Salomón había edificado las dos casas. Acuérdate que son 13 para la casa de él y 7 7 años que ocuparon para hacer el templo. Ahora, recuérdate que al octavo año, que representa el día 8, es un reinicio. ¿Por qué? Porque ahí iba a descender la Shekinah del Padre. Al octavo día, cuando iban a inaugurar o abrir el Mishkan, fue cuando la presencia del Padre descendió. Al octavo día, al octavo año, ¿no? Gracias, Jorgito. Sí. Casualmente, segunda de Crónicas, capítulo 8:1 dice lo mismo que estabas hablando. Dice al final de 20 años, durante cuyo tiempo
Salomón había edificado la casa de Yahweh y su propio palacio. O sea, en el transcurso de 20 años se edificaron el palacio, la casa de Yahweh y la casa de Salomón. Ahora, ¿por qué usa Salomón todos estos cedros y todo lo que usa tanto en su casa como en el templo del Padre? Eso a mí me enseña que la justicia nosotros tiene que empezar de nuestra propia casa. Ahí es donde nosotros tenemos que poner cedro, ahí imaginarnos que como el rey Salomón lo hizo, este fue el mensaje para nosotros, que nosotros, donde nosotros vivimos o donde estamos o donde llevemos la palabra, nosotros tenemos que ser el ejemplo de lo que nosotros tenemos como el rey Salomón nos está enseñando, qué es lo que tenemos que hacer. O sea, lo que representa el cedro, ¿verdad? Ya lo explicó el pastor y todo lo que hemos dicho representa la fuerza, la grandeza, la dignidad y la majestuosidad, ¿no? La aristocracia, dice. Entonces, nosotros tenemos siempre que la, la justicia que empiece de casa y no empecemos de afuera, sino de casa. Nosotros como personas, como servidores, tenemos que empezar de adentro para afuera. O sea, nuestro cuerpo también tiene que estar con todo lo que dice el Padre, desde la comida kosher, la vestidura y el caminado, el peregrinar, que sea como apartado. Ahora sí, voy a Quique. Quique, Gracias, hermano Jerry. Sí, estaba viendo que estos primeros versículos, primero y el segundo, habla de que Salomón edificó su propia casa. Y vemos que la construcción de esta casa no solamente fue una simple residencia personal, ¿no? Sino se trató de una obra que también sirvió como palacio real, como sala de audiencia y como símbolo de autoridad. Ahora, en la otra versión de Biblia que tengo se refiere el nombre del bosque del Líbano, que viene del cedro del Líbano, ¿no? Y también como se explicó que es una madera considerada muy valiosa, ¿no? Muy resistente, aromática y también duradera, ¿no? Y también vemos de estos versículos que los números usados en la arquitectura, vemos que hay un orden, vemos que hay grandeza y también hay propósito, ¿no? Las columnas y la estructura apuntan a que era una comunidad, una civilización bien organizada y también bendecida por Yahweh. Ahora, hermanos, el uso del cedro del Líbano tiene un valor, ¿no? Que ha sido mencionado en las Escrituras. En Salmo 92:12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. En Ezequiel 17:23 dice, Yahweh usa el cedro como una figura de su reinado eterno y del Mashiach. Y entonces, hermanos, esta casa de cedro nos hace ver que nuestra vida espiritual debe ser construida con materiales así como ese cedro, ¿no? Incorruptible. Lo que tiene que ser es firme, duradero, ¿no? Ahora, vemos que Salomón edificó con excelencia y también con visión. Así también como nosotros debemos edificar nuestro carácter, ¿no? Siempre tratando de reflejarnos en Yahshua, el Mashiach. Ahora, en medio, ¿no? Del mundo en que vivimos también ahora, ¿no? Que está lleno de estructuras pasajeras. Hay que ver que el justo edifica para lo eterno, guiado por el Ruach HaKodesh. Entonces, hermanos, el bosque del Líbano, o el cedro del Líbano, donde se encuentra este cedro, no solamente era bello y majestuoso, ¿no? Sino también era un refugio y también era fortaleza. El creyente que permite que el Ruach lo edifique se convierte en una casa fuerte, ¿no? Inamovible ante la adversidad, ante lo que uno pueda pasar, ¿no? Y entonces, hermanos, estos pasajes nos hace ver, ¿no? Si estamos edificando con fe genuina, obediencia y devoción, ¿no?
o si solamente estamos, eh, o si solamente tenemos una fe con apariencia externa, que es lo que comúnmente se ve. Ese es mi comentario, hermano Jerry. Gracias. Gracias, Quique. Hermana Ruth. Sí, a mí lo que me gusta es en Primera de Reyes, capítulo 8:1, donde dice, entonces cuando Shlomo terminó la casa de Yahweh y su propio palacio, después de 20 años, congregó en Jerusalén a todos los ancianos de Israel, todos los jefes de tribus y a los principales de los clanes de los hijos de Israel, para traer el arca para el pacto de Yahweh de la ciudad de David, también conocida como Sión. ¿A qué le suena esto? Así como Shlomo construyó su propio palacio y la casa para Yahweh, pues él ahorita está construyendo donde sus hijos van a ir a morar, ¿verdad? ¿O no? Y a mí me llamó mucho la atención eso. Y el Padre mismo dijo, ¿cómo va a ser la nueva Jerusalén? Calles de oro, mar de cristal. Y yo me imagino que esto es un espejo de lo que está por venir. Y solamente depende que lo creamos así, lo obedezcamos como nos manda la palabra para poder disfrutar de todo lo que el Padre está creando, construyendo para sus hijos y su pueblo de Israel que le obedece y lo busca. Eso sería todo. Gracias, Ruth. Vamos a seguir con la lectura. Vamos a empezar con las 7, 13 y 14, donde dice, el rey Shlomo envió por Irán y lo trajo desde Sor. Él era el hijo de una viuda de la tribu de Naftalí, pero su padre era de Sor, un trabajador del bronce, lleno de sabiduría, entendimiento y habilidad para todo tipo de obra de bronce. Él vino al rey Salomón e hizo todo el trabajo de bronce. También hay una concordancia, está en el libro segundo de Crónicas, capítulo 4, empieza desde el 11 hasta el 16, dice, Irán hizo los garfios para la carne, los sartenes para el fuego y la rejilla del altar y todos los instrumentos. Con eso Irán completó el trabajo que él estaba haciendo para el rey Salomón en la casa de Elohim. El 16, saltándome, wow, él hizo de todo. Vamos a leerlo. Dice, las dos columnas, las dos molduras, los dos capiteles, encima de las columnas, las dos redes que cubrían las dos molduras de los capiteles encima de las columnas, y las 400 granadas para las dos redes, dos hileras de granadas para cada una de las redes para cubrir las dos molduras de los capiteles encima de las columnas. 14. También hizo bases, también hizo bases, las cubetas para las bases. 15, el mar, los 12 bueyes debajo de él, las cubetas para los pies y los cubos, los calderos y los garfios para la carne. Todos estos artículos que Irán, el maestro artesano, hizo para el rey Salomón en la casa de Yahweh, que eran de bronce puro. Ahora, el bronce, recordemos que el bronce también representa varias cosas, pero principalmente simboliza, dice, según lo que yo investigué, el juicio de Elohim, del Padre, la solidez y la pureza, y también puede representar la transformación interior. Recordemos que allí en el mar, en esa fuente que tenía como base los 12 bueyes, que representa la casa de Israel, que cada 3 bueyes representaba un lado del compás. 3 bueyes se iban al norte, 3 bueyes al sur, 3 bueyes al oeste y 3 al este. Entonces, si nos ponemos a recordar un poquito los estudios, nos damos cuenta que las dos casas, la casa del norte se gentilizó y se fueron a los 4 puntos de la tierra. Solamente se quedaron la casa del sur, que estaba representada por Judá y Benjamín. Y también recordemos que que le dicen el mar, que estaba sobre los 12 bueyes de bronce, allí se lavaban los coanín o los levitas, se lavaban los pies
y los manos, y ahí tenía un propósito, porque se lavaban las manos y los pies. Ahora nosotros, ahí tenía el agua, ¿no? Y el agua al hacer contacto con el bronce, eh, tenía una reacción de limpieza tremenda. Entonces, nosotros al leer las escrituras que representa el agua, también nos lleva a, a tomar conciencia de lo que el Padre quiere para que nosotros, nuestros pies sean limpios y caminemos en santidad, al igual que nuestras manos. Nuestras manos tienen que ser lavadas por el agua, por la Biblia, por todo lo que leemos, por el mensaje que quiere el Padre que hagamos, que no toquemos cosas que no tenemos que tocar, como carnes de animales muertos, a comida que no tenemos que comer, o ropa que no tenemos que usar, o cosas que de verdad nos hace daño como pueblo apartados. Por eso es mejor callar y apartarse. Por eso decimos apartados, que nos tenemos que llegar a la santidad o a la medida que el Padre quiere, ¿verdad? Voy a abrir los comentarios por estos dos rapidito. Pastor. Sí, gracias, hermano Jerry. Como podemos ver que todas las cosas que estamos viendo aquí en este estudio, también las podemos ver en lo que es en el Mishkan. En el Mishkan el Padre dio las mismas órdenes. Entonces aquí vemos que hasta este momento que el rey Salomón estaba construyendo todas estas cosas, vemos las cosas que se vieron en el Mishkan. Solamente que en el Mishkan vemos una diferencia, pero también era cedro, porque recuerden que las bases y todo fueron construidas con madera de acacia, que también es una clase de cedro más conocida como sitín. Es una clase de madera muy dura. Recuerden que cuando nosotros venimos de Egipto, cuando estamos saliendo de Egipto, recuerden cómo viene nuestro corazón, es duro y solamente el Padre lo puede moldear. Ya en esta posesión que ya había Shalom dentro del pueblo de Israel, porque ahí mismo dice que ya el rey Salomón dice que ya estaba lejos de la guerra y que en Israel había paz. Entonces aquí vemos con qué clase de madera se está trabajando. Madera de cedro, pero de Líbano. ¿Por qué? Porque aquí ya sacaban vigas grandes. Y recordemos la pureza de esa madera, es la misma pureza que nos está llamando hoy a reflexionar, que en nuestro cuerpo no tienen que haber impurezas ni imperfecciones, porque también recordemos lo que usted leyó ahorita, el bronce, es justicia y juicio. Entonces vemos que todos esos significados, hermano, nos está hablando a nosotros, porque también el hermano Ariel, el hermano Enrique, también citó un texto que es de Ezequiel y está hablando para el tiempo futuro, cómo tenemos que ser nosotros y cómo tenemos que estar delante del Padre, hermano. ¿Por qué? Porque en el futuro Él va a venir como juez justo. Entonces, si nosotros no hemos practicado la justicia, entonces recordemos que va a haber un juicio y en ese juicio va a ser el lloro y el crujir de dientes, pero de antemano el Padre nos está mostrando cómo tenemos que ser encaminados por medio de su palabra. Ese es mi comentario, hermano Jerry. Gracias. Gracias, Pastor. Jorgito. Ahí está. 13 y 14 del capítulo 7. Sí, ahí vemos que este joven o hombre ya dice que era un hombre que en mis palabras, yo pienso que el Padre lo había llenado de sabiduría para trabajar el bronce. Ahora, como ya comentaron, y algo que tú comentaste, hermano Jerry, el agua y el bronce. Recordemos que en el Mishkan la fuente era de bronce, la fuente donde se lavaban los Cohen. Ahora, si nosotros prestamos un poquito de atención, el agua es representación de la palabra, ¿sí? Y el bronce es juicio. Entonces, dice que vamos a ser juzgados conforme a la palabra, ¿sí? Un juicio que va a ser, el Padre va a ejecutar. Ahora,
¿Por qué? Porque ahí vemos que la fuente que estaba en el Mishkan estaba hecha de bronce y ahí ponían el agua. Entonces, eh, este, este hombre, vemos más adelante que él se dedicó a hacer casi todos los utensilios que se ocupaban en el Mishkan. Ah, también vemos que entonces el padre siempre va a preparar a alguien, ¿sí? Siempre va a levantar a alguien para hacer el trabajo, un trabajo especial y lo llena de su sabiduría. Ahora, también a nosotros el Padre nos ha llenado de sabiduría a través de que estamos estudiando su palabra. La pregunta sería para nosotros, ¿ya estamos haciendo el trabajo o todavía no? Porque ya el Padre ya nos ha dado bastante, ha derramado de su sabiduría en nosotros. Algunos estamos haciendo que no sé, tal vez que no se ven todavía los frutos, pero de que lo estamos haciendo, sí lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando hay oportunidad de hablar de palabra, pues uno habla, aprovecha uno el tiempo. Entonces eso nos hace entender que estamos caminando por el buen camino. Ahora, también hay algo, hermanos, que, mire, yo en esta semana, bueno, ya la semana pasada y esta, me viene dando vueltas algo. Y, y es una inquietud que tengo. Eh, lo más importante que nosotros debemos hacer y que van a notar cualquier persona no es que lo que nosotros nos pongamos o lo que nosotros carguemos, sino nuestras acciones y lo que nosotros hablemos y todo lo que nosotros podamos hacer. ¿Por qué? Una persona que me dijo, aunque te dejes la barba, si no cambias por dentro y no se refleja tu cambio, puedes cargar barba, puedes hacerte hasta judío, me dijo. Es una persona conocida. Eh, entonces, dice, de nada te sirve. Lo que va a servir es lo que tú demuestres afuera, los que no conocen palabra. Y ahí sí me dejó ahí revoloteando la cabeza porque realmente, hermano, no es lo que nosotros, puedo dejarme la barba crecer. O sea, me puse a pensar en ese momento, me puedo dejar crecer la barba. Me puedo poner el talí, me puedo poner, yo me siento seguro de lo que soy, pero ahora la gente quiere ver un cambio. Y realmente nosotros tenemos que dar ese cambio, no para satisfacer lo que ellos piden, sino para representar a quién le estamos sirviendo nosotros. ¿Por qué? Porque este hombre fue dotado, fue lleno de sabiduría y vemos cómo él trabajó ese bronce y hizo todos los utensilios que iban a ser ocupados en el Mishkan. So, solamente eso quiero comentar, hermanos. Gracias, Jorgito. Quique. Sí, hermano Jerry, como han comentado ya mis hermanos sobre estos dos versículos, el 13 y el 13 y el 14, ¿no? Vemos aquí también que Irán no era sacerdote ni de familia real, era solamente un artesano, pero estaba lleno de sabiduría. También tenía entendimiento y hemos visto también que tenía destreza en el manejo del bronce. Y esto nos muestra también que el padre mira más el corazón y el talento que él mismo ha puesto en alguien que el apellido, ¿no? O el lugar de nacimiento.
Ahora, la construcción del templo no estaba, o sea, yéndome específicamente a la construcción del templo, no estaba reservada a levitas o a reyes o a alguien especial, ¿no? También involucró el trabajo de hombres comunes, pero con habilidad. Y así, hermanos, en el reino del Padre, cada tarea tiene valor, cada piedra labrada, cada pieza fundida en bronce. Todo esto contribuía a formar el lugar elegido, ¿no? Para su nombre. Ahora también vemos aquí que Irán era un artesano, así como Yahshua HaMashiach, ¿no? Que él vivió como carpintero y trabajó en madera, ¿no? En lo cotidiano, pero al mismo tiempo llevaba consigo una sabiduría más alta que toda autoridad en Israel. Y esto también nos evidencia que lo más importante no es el rango social, sino el propósito del Padre en cada vida. Y entonces, hermanos, así como Irán, cada miembro de la congregación o de la quejilá tiene dones específicos que provienen del Padre. Ningún trabajo es pequeño cuando se hace para Él. Toda tarea, por más simple que parezca, puede formar parte de su plan. Y esto también nos recuerda que el reino de Elohim no hace acepción de personas, ¿no? Él llama tanto al pobre como al rico, ¿no? Al simple como al sabio. Bueno, hermano, ayer recién mi comentario. Ya se explicó bastante y se habló bastante de estos dos versículos. Gracias, Quique. Ruth, Sí, yo veo aquí en 2 de Samuel capítulo 5, 11, dice que Irán era rey de Sor, que envió embajadores a David con troncos de cedro y con ellos había carpinteros y trabajadores de cantera, y ellos edificaron un palacio para David. En Primera de Reyes capítulo 5, 1 también dice, Irán era rey de Sor, envió sus sirvientes a Shlomo, porque él había oído que lo habían ungido rey en lugar de su padre. Irán siempre había amado a David y dice que era un hombre dotado de mucha sabiduría y inteligencia. Entonces vemos que cuando un hijo es obediente y obedece la palabra al pie de la letra, el Padre bendice con de todo lugar, de toda forma, no así como ha hecho que este hombre, dotado de mucha sabiduría, vaya y colabore con él. Y también, como es en Primera de Reyes 5:11, también indica cómo Shlomo le pagaba a él al año. Y Shlomo dio a Irán, dice, 200,000 efas de trigo como comida para su casa y 20,000 batos de aceite de olivas prensadas. Esto es lo que Shlomo dio a Irán cada año. Ruth, ¿Escucha? sí, es diferente. Este es en el 14 dice, él era hijo de una viuda de la tribu de Naftalí. Pero su padre era de Sor. También ellos vivían en Tiro, pero no es el O mismo. sea, este es otro Irán. Sí, este es el de Naftalí. Ese de la tribu de Mm, Naftalí. Este sí es israelita, este sí es del pueblo de Israel. El otro no, el otro es un extranjero de Tiro, rey de Tiro, que era amigo desde el rey David, era su amigo. Y también le daba el cedro al rey David. Pero el que estamos hablando es un artesano de la tribu de Naftalí. y ya, y este Irán de Segundo de Crónicas capítulo 9 es el mismo que está hablando este Quique, ¿Qué dicen en Crónicas 9? que un barco iba para el rey a Tarsis con los Sí, sirvientes de Irán, una ese es, vez cada 3 años. él es Los barcos el de rey de Tiro. Tarsis llegaban cargados de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Él es el rey de Tiro. Ya. Sí, son ¿Y dónde está lo que acabas de decir? ¿En qué versículo capítulo? 14 de este capítulo 7. Capítulo, ya.
El versículo 14 ahí lo dice, él era el hijo de una viuda de la tribu de Naftalí, pero su padre era de Sor, un trabajador del bronce lleno de sabiduría, entendimiento Ah, y habilidad para todo tipo de obra de bronce. sí, 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 sí. Sí, pero su padre era de Sor, o sea, del mismo lugar que era el Irán del Sí, capítulo 5, ¿verdad? sí, pero este sí era Israel. Ya, 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 ya. El otro era un extranjero, Pero, sin embargo, él exaltaba el nombre santo. pero dice lo mismo, ¿no? Que te era lleno de sabiduría, entendimiento y habilidad para todo tipo de trabajo. Este es solamente del bronce. Toma un Ah, trabajador de bronce lleno de sabiduría. Girán dice solo de bronce. Mm. Ujú, en todo tipo de trabajo de bronce. Sí, 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 es verdad. Entonces, este es otro, el que habla el primera de Reyes capítulo 5. Ujú. Seguimos con la lectura para seguir entendiendo un poquito mejor. Seguimos, seguimos. So, gracias, Ruth. Dice en el 7:15, lo voy a leer hasta el 25. Dice, él hizo las dos columnas de bronce, cada una de 31,5 pies de alto, 21 pies en circunferencia. Hizo dos capiteles de bronce fundido para poner sobre las columnas. Cada capitel era de 8 3/4 pies de alto. Él también hizo redes a cuadros y guirnaldas encadenadas, 7 para la parte superior de cada capitel. Cuando él hizo las columnas, hizo 2 hileras de granadas para ponerlas en la parte superior de las columnas alrededor de las redes que cubrían los capiteles. 19. Los capiteles de las columnas de la sala tenían forma de lirios y eran de 7 pies de alto. En cuanto a los capiteles sobre las dos columnas, había 200 granadas en hileras alrededor de cada capitel cerca de la moldura de las redes. 21. Erigió las columnas en la sala del templo, cuando erigió la columna derecha y le dio el nombre de Yahim, y cuando erigió la columna izquierda, la nombró Boaz. En la parte superior de las columnas había formas de lirios, así el trabajo de las columnas había terminado. Él hizo el mar circular de metal fundido, 17,5 pies del borde, al borde 8 3/4 pies de alto, 52,5 pies de circunferencia. Debajo de su borde, 30 calabazas alrededor en 2 hileras fueron fundidas. Cuando el mar fue fundido, descansaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al oeste, 3 mirando al sur y 3 mirando al este. Su espesor era de un palmo. Su borde fue hecho sobre el borde de una taza, como la flor de un lirio, y su capacidad era de 2,000 vatos, que es igual un vato a 37 litros. Hasta ahí me voy a quedar. Esto nosotros ya habíamos tocado esta parte un poquito sobre los 12 bueyes que son el pueblo de Israel, que están en los 4 puntos de la tierra, y que también que esta agua solamente los usaban los coanín y los levitas para lavarse los pies y las manos antes de prestar el servicio al Eterno, el cual nosotros también hacemos lo mismo cada vez que llegamos al Padre. Nosotros oramos, hacemos la oración, y eso es lo que sube en agrado al Padre. Todo el tiempo nosotros tenemos que hacer una oración para nosotros humillarnos ante el Padre, para que el Padre nos venga y nos ayude a llevar el mensaje de salvación. Hablan sobre 2 columnas, ¿verdad? Las 2 columnas, no estoy seguro de esto, pero lo único que me guía es a que son las 2 casas de Israel que están puestas en las puertas. Voy a abrir los comentarios, quizá mis hermanos tengan más información al respecto. Yo lo único que tengo aquí es en una concordancia de las 2 columnas que están en Segunda de Crónicas, capítulo 3, del 15. Dice, al frente de la casa hizo 2 columnas de 60,25 pies de alto, con un capitel de 8 3/4 pies encima de cada uno. Hizo cadenas en el lugar K2 y las añadió sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas
y las unió a las cadenas. Erigió las columnas al frente del templo, una a la derecha y una a la izquierda de la derecha. Él la llamó Yahin, que significa estabilidad, y la izquierda la llamó Boaz, que significa fortaleza. Voy a abrir los comentarios. Está bastante claro para mí, pero voy a dejar que mis hermanos comenten. Adelante, pastor. Sí, gracias, hermano Jerry. Sí, recordemos, hermano Jerry, que acerca de eso de la columna es el fundamento que está hablando. Usted también habló de las dos casas, es el fundamento del pueblo de Israel. Recordemos que están representadas las dos casas del norte, la casa del norte y la casa del sur. Entonces, una significa fortaleza y la otra estabilidad. Oiga, hermano, fortaleza y estabilidad. Eso nos está hablando también a nosotros como pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque recordemos, hermanos, que dice en hebreo, dice que tenemos que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Oiga, apóstoles y profetas. Ahí está, dos columnas. Pero ¿quién es lo principal de toda la casa? Es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. El centro de todos nosotros, de todo el pueblo de Israel, es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Pero entonces nosotros, ¿sobre qué tenemos que estar fundamentados? Sobre la Torá, sobre el agua que está hablando ahí. Porque recuerden que ahí está hablando de un mar. Recuerden. Y eso nos lleva también hasta Apocalipsis, el mar de cristal. Entonces todo eso, hermanos, viene, no lo tenemos por el momento, pero ahí está la revelación, como siempre lo dice el hermano Jerry, pero en un futuro, primeramente el Padre nos va a revelar los misterios de su palabra y nosotros vamos a hablar con más facilidad lo que el Padre nos está mostrando en cada estudio. Ese es mi comentario, hermano Jerry. Gracias. Gracias, pastor. Jorgito. No, pues yo estoy de acuerdo con eso. No tengo comentario acerca de esto. Yeah. Gracias, Jorgito. La Quique. importancia que hay es en Segunda de Crónicas, pero acerca de los nombres, no sé. No puedo comentar algo que no sé. Sí, ahí lo dice. Ajá. Sí, ya los comentó el pastor también. Esas son las columnas que representan las dos casas. La casa, por ejemplo, el templo, perdón. Adelante, Quique. Sí, hermano Jerry, estaba viendo, aunque ya lo mencionó el pastor, ¿no? Jaquín, encontré que significa él establecerá. Y viendo, ¿no? Este nombre revela que Yahweh es el que fija, firma y da estabilidad. Él pone el cimiento, él establece el lugar de su morada, así como establece a cada creyente en el camino de justicia, ¿no? Y esto nos muestra o apunta, ¿no? A que nuestra seguridad no proviene de nosotros, sino de él. Y también vi que Boaz significa en él está la fuerza. Y esto pone énfasis en que únicamente en el poder de Yahweh podemos permanecer en pie. Vemos que él fortalece a aquel quien confía en él, ¿no? Y proporciona fuerza en medio de la prueba. Y también proporciona estabilidad cuando todo a nuestro alrededor tiembla, ¿no? Y, y juntas, hermanos, ¿qué nos pueden mostrar, no? Por lo que pude ver y también por lo que creo es que el templo estaba fundado tanto en la estabilidad de su promesa, Jaquín, como en la fuerza de su presencia, ¿no? En Boaz. Y así también, ¿no? Nosotros como creyentes, aquel que pone toda su confianza en el Eterno, permanecerá, ¿no? Porque tiene en él tanto un lugar seguro como una fuente muy importante de fuerza, ¿no? Y entonces, hermanos, la Quejilá o nosotros mismos estamos llamados a dejar que Yahweh sea el que fije, el que fortalezca y el que proporcione estabilidad en toda situación. Y estas dos columnas, Jaquín y Boaz, están ahí como un recordatorio, ¿no? De que el propósito del Padre permanecerá y de que Él tiene fuerza suficiente para llevar a su pueblo por siempre, ¿no?
Ella nomás es mi comentario, hermano Jerry. Gracias. Gracias, Quique. Ruth, Bueno, todos ya dijeron lo que es, ¿no? Y podemos ver que sí se cumple la palabra, que sin el Padre no tenemos fortaleza, no tenemos estabilidad, estamos como un barco a la deriva. Y confiando en Él, pues todo está alineado. Solamente nos queda confiar en Él totalmente y en todo tiempo, nada más. gracias, Ruth. Voy a seguir con la lectura del 7:27 hasta el 39. Dice, hizo 10 bases de bronce, cada una de 7 pies de largo, 7 pies de ancho y 5 1/4 de alto. Estaban diseñadas con paneles que estaban puestos entre los postes de las esquinas, y en los paneles de los postes de las esquinas habían leones, bueyes y querubín. Los postes de las esquinas de arriba estaban similarmente diseñados debajo de los leones y bueyes. Había guirnaldas repujadas. Cada base tenía 4 ruedas de bronce y ejes de bronce, y sus 4 patas, cada una tenía soportes fundidos que estaban debajo de la cubeta con guirnalda junto con cada una. 31. La abertura del soporte en el cual la cubeta entraba era de 18 pulgadas de alto. El soporte era redondo, semejante a un pedestal, y era de 2,5 pies de diámetro. En el soporte habían tallas en la parte de afuera. Era cuadrada y no redonda. Las 4 ruedas estaban debajo de los paneles y los ejes para las ruedas estaban unidas a las bases. Cada rueda era de 2,5 pies. Las ruedas estaban hechas como ruedas de carruaje. Sus ejes eran aros, rayos y cubos. Eran todo de metal fundido. Había 4 soportes en las 4 esquinas de cada base. Los soportes estaban unidos en las bases mismas. En la parte de arriba de la base había un soporte circular 10,5 pies de alto. Y los postes de las esquinas de las bases y los paneles estaban unidos a la parte de arriba en los lados de los paneles, y sus esquinas el tallo querubín. Leones y palmas de acuerdo con la cantidad de espacio que cada una requería con guirnaldas alrededor. De acuerdo a este diseño, hizo 10 bases todas fundidas de un mismo molde. Así que tenían el mismo tamaño y forma, 10 cubetas de bronce. La capacidad de cada cubeta era de 40 batos y tenía un diámetro de 7 pies. Habían una cubeta por cada una de las 10 bases. Puso 5 de las bases al lado del derecho de la casa y 5 en el lado izquierdo. El mar lo puso en el lado derecho de la casa hacia el suroeste. No sé si se han dado cuenta que habían de base el número 4 para todo, ¿verdad? Y ahorita el pastor y estamos hablando de que las columnas son las 2 casas de Israel. Ahora las bases, recordemos que la casa de Israel se fue por los 4 puntos cardinales. Sí, y ahora vamos a esperar que acá en la última parte diga cómo se unen. También aquí estamos hablando de 5 a la izquierda y 5 a la derecha. Está en el versículo 39. Puso 5 bases al lado derecho de la casa y 5 al lado izquierdo. El mar lo puso en el lado derecho de la casa hacia el suroeste. Esos 5 y 5, lo único que me atrae son a las 10 palabras que están escritas ahí en Éxodo 20. Que eso, estábamos hablando de las bases, ¿verdad? Son 5 son las bases, porque el mar donde uno se lava los pies está al lado derecho. Y el mar que estaban hablando es la fuente de agua donde los levitas y los coanín se lavan. ¿Y cómo? ¿Cómo nos lavamos ahorita los pies y las manos? Con la lectura de la Torá, de la Biblia. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Padre, cuando nosotros rendimos
como dice Yeshua, coge tu cruz y camina. O a veces en algunos pasajes dice que morimos con Yeshua, con Jesús, y caminamos. Lo que quiere decir el Padre es que no te importe nada que haya en la tierra, que te preocupes de lo que está en los cielos, que esto de la tierra es pasajero. Este es un tiempito pequeño comparado al tiempo que tú vas a estar con el Eterno. Pero sin embargo, no tenemos en contra nuestra carne, ¿verdad? Los sentimientos, la razón. A veces este regalo de vida nos toma por el lado de la carne y no por el lado del que tenemos que seguir, espiritual. Entonces esto me hace pensar mucho, tengo mucha concordancia. Pero vamos a esperar ahí los comentarios del pastor. Pastor, adelante. Sí, hermano Jerry, acerca de lo que se está comentando del 739, puso 5 bases al lado derecho de la casa y 5 al lado izquierdo. Está hablando de los mandamientos, como usted bien ya lo explicó. Pero recuerde que el mar, está hablando del mar. Cuando se habla de muchas aguas, se está hablando de la multitud de las gentes. Y que todas esas multitudes de la gente, cuando vengan, tienen que agarrar, ¿qué? Los mandamientos, irse a la base. Ya se habló de las bases, ¿no? Que significan las 2 casas. Cuando toda esa gente regrese de donde el Padre los ha enviado, tienen que venir y agarrar un fundamento, las bases. ¿Cuál es la base? Como usted y yo no lo teníamos antes, eran los mandamientos. Y conforme los mandamientos, hoy nosotros estamos caminando lo que no teníamos antes. Entonces aquí vemos que para usted llegar a ese mar, para usted llegar a esa casa, lo que no se sabía antes, que esa casa estaba sostenida por medio de los mandamientos. Recuerde que los mandamientos son del Eterno y fueron dados desde el principio cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud. Igual nosotros no teníamos ese fundamento, mas hoy nosotros lo tenemos y le damos gracias al Eterno. ¿Por qué? Porque tenemos el fundamento que es nuestro Adón Yeshua HaMashiach y él es la Torá hecha carne, lo que no se sabía antes, mas hoy nosotros lo sabemos y por eso nosotros a veces caminamos conforme, no a veces, siempre es que tenemos que caminar conforme a sus mandamientos porque es el único, los únicos que le dan vida al creyente en Yeshua HaMashiach. Es mi comentario, hermano Yer. Gracias, pastor. Jorgito. Bueno, yo me quedé pensando en esas, aparte de los 10 mandamientos y cómo estaba dividido en 2 partes, ¿no? 5 de un lado y 5 del otro. Entonces, también me pone un poco a pensar. Dice que estos, aquí en el, déjame ver, el 29 dice, y sobre aquellos, aquí dice tableros, que están entre las molduras, había figuras de leones, de bueyes y de querubines sobre las molduras de la base. Así encima como debajo de los leones y de los bueyes había unas añadiduras debajo. No tengo claro bien esto, Jerry, pero yo creo que esto se ve allí en Daniel o Ezequiel. No sé, porque Daniel habla que de la visión que tuvo también. Hay una concordancia en Segunda de Crónicas 4:6, dice, también hizo 10 jofainas para lavarse y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, los artículos necesitados para las ofrendas quemadas. Escucha bien, dice, los artículos necesitados para las ofrendas quemadas serían lavadas en estas, pero el mar era para que los coanín se lavaran. ¿Viste la diferencia?
Entonces no tiene nada que ver con la visión que tuvo eh, Ezequiel. No voy a decir eso. Yo no me voy a meter allá. Yo estoy diciendo según la concordancia de acá, pero lo que hemos hablado ahorita. Mira, lo voy a leer otra vez. Dice, también dice, Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 6. Dice, también hizo 10 jofainas para lavarse. Dice, mira para quién va. Y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, los artículos necesitados para las ofrendas quemadas. Serían lavados en estas, pero el mar, ahí hay una división, pero el mar era para los coanín se lavara. ¿Está viendo? Ujú. O sea, lo mismo que dijimos ahorita y lo que representan los 5 y 5. Sí, en eso sí estoy de acuerdo, pero Mm. me dejó pensando en eso de estas de los bueyes, los leones. Eso ya lo habíamos estudiado antes con la parashat, con la parashot. Por eso lo sabemos. Eso está en Levíticos. Sí, pero el Levítico habla la fuente, nada más. Pero aquí, Ese es. ok, pero aquí en Levítico no te dice que estaba sostenida y que tenía figuras de ¿De bueyes? leones y de querubines, Oh, sino, claro. Ya tú sabes, y del león ya nosotros sabemos quién es y los claro, querubines. pero entonces nada que ver con Ezequiel, porque esa es una visión que tuvo Ezequiel, ¿no? Yo no hemos llegado allá todavía, pero No, nada más, so, ahí me quedo ahí entonces. No, no quiero entrar en, en confusión, ¿me entiendes? Nada más quería yo saber si había alguna relación, pero no creo que haya alguna relación porque Ezequiel es ya como una visión para futuro, ¿no? el libro de Éxodo, capítulo 30 del 17 al 21, habla sobre la fuente de bronce. Más o menos dice, mira, Yahweh dijo a Moshe, harás la pila de bronce con una base de bronce para lavarse, ponlo entre el tabernáculo del testimonio y el altar y pon agua en él. Aarón y sus hijos lavarán sus manos y pies allí. Cuando ellos entren al tabernáculo del testimonio, se lavarán con agua para que no mueran. Por eso te digo, porque allí se tenían que lavar ellos para entrar a ministrar, a servir. Entonces, ahí me quedo nada más. Bueno, después dice, va a terminar la lectura hasta el 21, dice, para que no mueran también cuando ellos se acerquen al altar para ministrar quemando una ofrenda para Yahweh otra vez. Ellos se lavarán sus manos y sus pies para que no mueran. Esa será una ley perpetua para ellos por todas sus generaciones. O sea, vamos, ahorita le damos al final le damos un resumen. Quique, gracias, Urrito. Okay. Sí, hermano Jerry, más allá de la interpretación espiritual que cada uno le ha dado, yo quería más irme a lo literal, ¿no? Y en base a ello, a lo que digo, ya se ha mencionado, ¿no? Lo que significan estas basas de bronce, ¿no? Y también lo que vemos acá es que su distribución era exacta, ¿no? 5 a cada lado. Y vemos también que no fue al azar, sino que fue diseñada con un propósito. Y al mismo tiempo simboliza equilibrio, orden, funcionalidad en el servicio sacerdotal. Ahora, se dice que cada una tenía ruedas, tenía adornos, medidas específicas y un lugar definido dentro del templo, ¿no? Lo cual muestra que todo era armonioso ahí, ¿no? Y tenía precisión en cuanto al diseño, ¿no? Ahora, yo encontré una concordancia por el tema de la colocación del mar de bronce. Lo que pasa es que
en esta versión de la Biblia que tengo acá en la Kadosh, dice el lado derecho de la casa hacia el sudeste. En lo que yo encontré dice que estaba ubicada al oriente y cita Ezequiel 43:2. Y Ezequiel 43:2 dice, allí vi la gloria de Yahweh acercándose desde el este. Su voz era como el sonido de aguas precipitándose y la tierra resplandeció con su gloria. O sea, la colocación del mar de bronce, o sea, esa fuente de agua, tenía una dimensión profética, ¿no? Ya que está asociada con la venida de la gloria de Yahweh, como acabo de leer en Ezequiel 43:2. Ahora, hermanos, mm, estos detalles aparentemente técnicos, ¿no? También revela algo importante, ¿no? De que Yahweh no solamente desea adoradores, sino también un cuerpo bien ordenado, ¿no? Y funcional. Cada base tenía un propósito. Y también me dejó pensando eso de que eran 10 mandamientos, pero bueno, eso ya lo repasaré después. Y aparte de que cada base tenía un propósito, cada una estaba en su lugar, ¿no? No todas juntas, ¿no? Ni todas iguales, pero todas eran necesarias. Y esto se alinea con Primera de Corintios 12:18, que dice, pero ahora Elohim ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo, cada uno como él quiso. También con Efesios 4:16, que dice, todo el cuerpo bien coordinado y unido por todas las coyunturas según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Entonces, hermanos, las masas simbolizan funciones, ¿no? Dentro del pueblo redimido. El hecho de que fueran de bronce, que es un metal resistente al fuego, también representa la prueba y purificación por lo que pasan quienes sirven al Padre. Ahora, el orden de colocación también revela que no hay desorden en el diseño de Yahweh, sino propósito y sabiduría nomás, ¿no? Entonces, hermanos, en el cuerpo de Mashiach no todos somos iguales, pero todos somos igualmente valiosos cuando estamos en el lugar correcto. La confusión y el conflicto muchas veces surgen cuando queremos ocupar lugares que el Padre no nos asignó o cuando menospreciamos, ¿no? El lugar donde Él nos ha puesto, ¿no? Entonces, hermano Jerry, ese era mi comentario respecto a este versículo 39, ¿no? Gracias. ¿Estás en mute, Jerry? Yo te he dado el estudio. Yo encontré aquí una concordancia en el libro de Apocalipsis, capítulo 1:15, donde dice, sus pies como bronce pulido, refinado en horno, y su voz como el sonido de aguas que se precipitan. Y después tengo otra en el 18:1 del mismo libro del Apocalipsis. A ver si nos ayuda un poquito. Este es la caída de Babilonia. Dice, después de estos reyes vi a otro Malach descendiendo del cielo. Él tenía gran autoridad y la tierra se alumbró con su esplendor. Esto ya saben quién es. Esto habla lo mismo en Mateo 24. Ya sabe uno quién viene. En Mateo 24 habla sobre las nubes, ¿verdad? Que viene Yeshua por segunda vez. Esto es lo que me da de Ezequiel 43:2. Hasta ahí lo voy a dejar. Pastor, ¿algún comentario al respecto? No, estoy bien. Vamos con la hermana Ruth para terminar después de leer el resto del... Gracias, Kike. Bueno, a mí lo que el 37, el 38 y el 39, cuando dice, de acuerdo a este diseño, hizo las 10 bases. Y sabemos que 10 es plenitud, ¿no? Es la totalidad de la plenitud, dice. Y cuando dice que hizo este
de 10 cubetas de bronce, la capacidad de cada cubeta era de 40 vatos, y el 40, pues, es purificación, es haber pasado por la prueba y terminar purificados, ¿no? Y el número 7, que son, pues, el número perfecto, y también las 7 fiestas, que es mandato por el Padre, ¿no? Y las 5 del 39 es pues la Torah. El que se lava con el agua es porque está cumpliendo la palabra que está en la Torah, ¿no? Entonces, aquí se cumple todo lo que ya anteriormente habían mencionado, que todo está aquí decodificado en estos números. Solamente eso quería puntualizar. Gracias, Ruth. Voy a leer desde el 40 hasta el final y ahí ya vamos a dar una último comentario también que sea ya de conclusión. Voy a empezar yo y al final ya doy lo que queda de concordancia con lo que yo he entendido del mensaje. Dice, capítulo 7, versículo 40, Primera de Reyes, dice, Irán hizo ceniceros, palas y cubetas de aspersorio. Con eso Irán completó todo el trabajo que él había hecho para el rey Salomón en la casa de Yahweh. Las 2 columnas, las 2 molduras de los capiteles, en la parte superior de las columnas, las 2 redes que cubrían las 2 molduras de los capiteles encima de las columnas, las 400 granadas para los 2 reyes, las 2 hileras de granadas para cubrir las 2 molduras en la parte superior de las columnas, las 10 bases, las 10 cubetas para las bases, el mar, los 12 bueyes debajo del mar, los ceniceros, las palas y las cubetas de aspersión. Todos estos artículos que Irán hizo para el rey Salomón en la casa de Yahweh eran de bronce fundido. El rey los fundió en los planos del Jardín, en la tierra arcillosa entre Sucot y Sartán. Salomón no pesó ninguno de estos objetos porque era tantos de ellos, así que él pesó el total del bronce, no pudo ser determinado. Salomón tomó los muebles que Irán hizo para la casa de Yahweh, el altar de oro, la mesa de oro sobre la cual estaba el pan de la presencia, la menorot de 5 en la derecha y 5 en la izquierda delante del lugar Kadosh, Kadoshim, el oro puro, las flores, lámparas y tenazas de oro, las tenazas despabiladeras, cubetas, incensarios y recipientes de oro puro para el fuego y las bisagras de oro, ambas las de las puertas del interior de la casa, el lugar Kadosh Kadoshim y aquellas de las puertas de la casa que esto es del templo. 51. Así que todo el trabajo que el rey Salomón hizo en la casa de Yahweh estaba terminado. Después de esto, Salomón trajo los regalos que su padre David había dedicado como santo, la plata, el oro y los utensilios los puso en la tesorería de la casa de Yahweh. Aquí al final dice el oro, la plata y el oro, ¿verdad? Dedicado como santos, para que el rey David dejó también, que él también quiso tener algo en el templo del rey viviente. Acá todo lo que hizo Hiram de Naftalí, lo que yo estoy mirando es que, como dijo el pastor de un comienzo, hay que tener cuidado cuando uno habla de las cosas del Eterno. No puedes empezar a hablar de las cosas como tú quieres. Hay que gastarse un tiempito mirando la concordancia, a ver qué es lo que dice el Eterno, qué es lo que trae el mensaje. Aquí el único mensaje es de purificarnos cuando querramos hablar del Padre. Hay que purificarse con el agua. El agua, no solamente el agua, literalmente el agua que cae de la ducha y al bañarse, al purificarse a la mañana o en la noche,
También hay que purificarse con la Biblia, leyendo la Biblia, haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo sabemos la voluntad del Padre? Leyendo la Biblia. Eso es lo que purifica nuestras manos y nuestros pies, nuestro caminar en la tierra y lo que nosotros podamos hacer con nuestras manos. Voy a abrir los mensajes. Este estudio está bastante fuerte, bastante bonito y hay que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestros labios. Adelante, pastor. Gracias, hermano Jerry. Como vemos aquí, Irán terminó toda su obra, en el cual el Padre lo había capacitado a él, ¿no? Recordemos que cada cosa que nosotros hacemos supuestamente en inteligencia humana, no es humana. Muchas veces viene del Padre, mas nosotros no lo sabemos ni le damos tal interés. Aquí yo puedo ver lo mismo que se fabricó en el Mishkan. Dice, muebles hizo para la casa de Yahweh, dice, el altar de oro, la mesa de oro sobre la cual estaban los panes de la presencia. Y ya en el 49, mejor lo voy a leer nomás. La menorá dice 5 a la derecha y 5 a la izquierda, delante del lugar Kadosh Kadoshim, oro puro. Aquí vemos el oro puro, recuerden que representa la divinidad. Las flores también representan la juventud. Las lámparas representan la luz. Y vemos todos los utensilios fueron terminados, hermanos, y todos los utensilios que eran para el lugar Kadosh Kadoshim, podemos ver que fueron hechos de oro. ¿Por qué? Porque era la misma presencia del Eterno que habitaba en ese lugar, tanto en el Mishkan, cuando se le dio la orden a Moshe, a como ahorita en este tiempo que lo estaba construyendo Salomón, también fueron de oro puro, porque el oro representa la divinidad y en el arca representaba la misma presencia del Eterno. Gracias, hermano Jerry, muy bonito estudio, duro para comprenderlo, pero siempre y cuando tengamos el cuidado para lo que hablemos antes de, tenemos que estudiar un poquito más y que el Padre perdone si nosotros hemos dicho una cosa que no vaya conforme a su palabra. Estamos aprendiendo y Él lo sabe bien. Gracias, hermano Jerry. Gracias, pastor, por el comentario. Jorge. Estás en mudo. Sí, vemos aquí ya que este hombre, Irán, terminó de hacer todos los utensilios y sí, también vemos ahí el oro y el oro y la plata, ¿no? Sí. Entonces, vemos que la mesa era de oro, dice ahí. Entonces, donde estaban los 12 panes representando a las 12 tribus. Entonces vemos, hermano, también que como el Padre dice que Él es el dueño del oro y la plata. Entonces, todo esto, lo que está escrito aquí, tiene un gran significado para nosotros, que realmente lo que nosotros le demos al Padre, tenemos que darlo de mayor calidad. Y además que, como siempre he dicho, todo le pertenece a Él, ¿sí? La sabiduría que nosotros muchas veces nos jactamos de tenerla, no es nuestra, es de Él. Si nosotros podemos hacer algo dentro de lo que es el servicio al Padre, no es nuestro talento, el Padre nos lo dio y nos los ha dado para ponerlo en práctica. Entonces vemos aquí que este hombre fue lleno de sabiduría para trabajar lo que era el bronce y todo, para hacer todos esos utensilios. Y también que cuando el Padre llena de sabiduría a alguien, es para ponerlo a trabajar en su obra. Eso es algo bien notorio.
Entonces, eso es todo, hermano, y muy buen estudio. Y sí, como dijo el pastor, el Padre perdone. A veces nosotros queremos ir más allá, investigar, pero tal vez no es el tiempo, el tiempo que nos toca de investigar, ¿entienden? Eh, Eso es todo, hermano. Gracias, Jorgito. Quique. Sí, hermano Jerry, en el versículo, en el, en el versículo, a ver, a ver, a ver, en el versículo 40, como lo explicaron también nuestra, el pastor y nuestro hermano Jorge, vemos lo importante que es determinar lo que se ha comenzado. Vemos que Irán llevó a término toda la tarea que le habían encomendado, sin dejarla a medias. Y esto nos muestra que él tuvo integridad, tuvo compromiso, ¿no? Dejar de dar lo mejor de él hasta el final. Y así como Irán, nosotros, hermanos, también estamos llamados a perseverar en fe, sin abandonar a mitad de camino. Hay muchos que empiezan con alegría, pero al venir pruebas o cansancio, dejan atrás lo que comenzaron. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, hermanos, también terminar lo que empezamos tiene que ir acompañado de dar lo mejor de nosotros. Así como Irán, que llevó a la perfección cada pieza de bronce, la mediocridad no tiene lugar cuando trabajamos para el Eterno. Él merece lo más excelente de nosotros. Ahora, en el versículo 47 vemos que este versículo que nos dice, ¿no? Que los utensilios de bronce hechos para el templo eran tantos que Salomón no los pesó ni los contó. La cantidad era demasiado abundante para llevar un registro. Y vemos que en ese contexto los metales preciosos se medían y se contaban cuidadosamente, ¿no? Y esto resalta la magnitud, ¿no? de los recursos utilizados. El bronce era símbolo de juicio, de purificación y de servicio sacerdotal. Su uso masivo indica que todo lo necesario para el servicio de Yahweh estaba más que cubierto. Ahora, este detalle de lo que había bastante bronce va más allá de lo arquitectónico, ¿no? Nos muestra que cuando Yahweh provee, lo hace sin medida. El hecho de que no se haya contado el bronce apunta a una generosidad divina, ¿no? Que trasciende el cálculo humano. Ahora, esto también nos recuerda que cuando estamos con el Padre no hay escasez, ni para el perdón, ni para la restauración, ni para el servicio. Y así como el templo no carecía de utensilios, el cuerpo de Mashiach no carece de dones, recursos espirituales, ni poder para cumplir su llamado, ¿no? Entonces, hermanos, en tiempos de escasez o duda también, ¿no? Este versículo nos muestra que nunca faltará lo necesario para quien sirve al Padre con corazón íntegro. Aunque nosotros pongamos límites con nuestros cálculos, Él no se limita a nuestras medidas. Y bueno, hermano Jerry, muy buen estudio. Como comentaron mis hermanos, es algo así un poco difícil de tener entendimiento a todo, ¿no? Yo creo que requeriría más de 1 hora, 2 horas, 3 horas, dándole a este libro. O quizás en la vigilia que está pendiente, creo que se quedó. Y bueno, hermano Jerry, muy buen estudio. Y también me uno a nuestras oraciones, pedir al Padre perdón si hemos dicho algo que no debemos, que no hayamos tenido que decir. Gracias, hermano Jerry. Gracias, Quique. Siempre rogamos al Padre que ponga el temor en nosotros a su nombre santo. Recordemos que nosotros siempre mencionamos el nombre santo, el temor de reverencia al Padre,
siempre tiene que estar en nosotros, porque no basta más que un poquito nomás para errar contra Él. So, hay que mirar mucho, hay que pensar mucho en lo que uno tiene que hablar o decir. Muchas veces nos empujamos por medio de un sentimiento, una rabia, un sentimiento, una razón, y abrimos la boca y sale una palabra que uno dice, ah, la embarré otra vez. Así es que hay que tener un temor reverente. Vamos a saber con el comentario de la hermana Ruth. Adelante, Ruth. A mí este estudio me llama la atención mucho porque sabemos que el Padre es dueño del oro y la plata y que a Él nada podemos darle porque Él es dueño de todo. Y así como Salomón hizo esta casa para Él y también su casa, que todo tuvo un tiempo y que todo estaba cronometrado, se puede decir, lo que había dentro, los utensilios y tanto las medidas que Él usó y el tiempo que se tomó. Pues así como Él ha construido esta morada para el Padre física, así es como nosotros debemos de ir construyendo de adentro hacia afuera nuestro Mishkan, siguiendo el lineamiento como nos manda la Torah. Y es eso a mí lo que yo me quedo con eso. Gracias, Ruth. El mensaje, ¿qué sería el mensaje que hemos aprendido esta noche? Empezamos que el rey Salomón construye una casa, construye el templo. Nosotros sabemos que gracias a Yahshua HaMashiach, el rey vive dentro de nosotros y él es el que gobierna nuestras vidas y tiene el control sobre todo lo que pasa en nosotros. Sin embargo, uno tiene que poner el cuidado bastante mucho, con mucho temor, cuando especialmente llevemos un mensaje que sea con mucho cuidado, con humildad. Y también vemos que la justicia tiene que empezar desde la casa. Es importante llevar el control en la casa y de ahí se imparte la imparcialidad, llevando el mensaje de salvación, que sea primero nuestra casa, nuestros cuerpos como templo. Y también vemos que aquí este artesano, Hiram, cumple con su trabajo hasta el final, ¿verdad? Y que la carrera de nosotros como servidores del Eterno, roguemos al Padre fuerte, mucha fuerza, de que no nos apartemos, porque al apartarnos ya sabe lo que pasa. Ahí sí va a estar muy triste para nosotros. Así es que lo único que nos conviene a todo servidor del Eterno, leer la Biblia. Recordemos que la Torá es la base de toda la Biblia. Al que no ha leído la Torá, los 5 primeros libros, se van a dar cuenta cuando lo lean, porción en porción de la semana, que es el mismo Jesús, el mismo Yahshua de quien están hablando. Él es el mismo, la Torá. Por eso nosotros le decimos la Torá viviente, porque Él cumple con toda la Torá. Él exhorta que se siga la Torá. Él es quien limpia nuestras vidas. Él es el agua que cae del cielo. Él es el todopoderoso. Y al final, en el último libro también nos llama que nosotros tenemos que tener una ropa limpia como pueblo apartado, como pueblo del Eterno. Sí, esta es una exhortación otra vez a poner cuidado de lo que salga de nuestros labios. Casualmente Yahshua lo dice. El error del pecado es cuando uno habla las cosas que no tiene que decir, ¿verdad? No es lo que ingeramos, es lo que decimos. Así es que hay que poner cuidado con esos sentimientos que a veces guardamos, esas raíces de amargura, para que nuestro corazón esté sano y no salga nada malo. Que si hay levadura en algunos de nosotros, pues quitémosla.
quitémoslos y que tengamos un corazón humillado, no solamente para el Eterno, sino para todo el mundo. Y así nos libramos de los errores. Este ha sido un estudio muy bonito, que nos exhorta todo el tiempo, aprendemos, siempre los mensajes están escondidos, no literalmente cuando lo leemos, muy poquito entendemos, pero cuando lo rebuscamos un poquito nos damos cuenta que la Torah viviente siempre está en nuestras vidas y siempre Él ha querido estar con nosotros. Les doy un abrazo, un saludo especial para todos los que han llegado hasta el final y pues que el Padre los bendiga eh, en gran manera, ¿verdad? Porque Él es el único que da las bendiciones. Vamos a pedirle al pastor, si no hay más comentarios, que nos regale con una oración. Sí, gracias, hermano Jerry, por este estudio. Muy bonito. Yo me quedo también con esto, hermano Jerry, que todo lo que se construye con amor y mucha reverencia, tenemos que cuidarlo, porque más adelante ya en los profetas vamos a ver cómo los caldeos van y roban todo. Asimismo, nuestro Yeshua vino y hizo un sacrificio por amor también. Entonces nosotros hoy, ¿qué reverencia le estamos dando? En primer lugar, no permitamos que el enemigo venga y robe todo lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas. Gracias, hermano Jerry, por este estudio. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Abacadosh y que perdone toda falta y todo error de cada uno de nosotros. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey soberano del universo. Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohe y Padre eterno. Bendito, glorificado, exaltado y reverenciado es usted, Padre eterno. Usted fue quien creó los cielos y la tierra, el mar, la luna y las estrellas, y todo el universo fueron hechos con su palabra. En esta hora de la noche, mi buen Rey soberano del universo, y que estamos delante de su presencia, humildemente, Padre, le pedimos que si nosotros hemos dicho algo que no sea de acuerdo a su voluntad, mi Rey amado, perdónenos. Perdónenos, mi Rey amado, porque usted ve el interés que nosotros tenemos de buscar su santa y bendita revelación de su palabra. Gracias le damos, mi Rey amado, por lo que usted ha puesto en mi hermano Jerry y en cada uno de mis hermanos que hemos estado presentes. Su palabra, que es viva y es eficaz, nos está mostrando tiempos futuros, mi Rey amado, que cómo nos tenemos que comportar, mi Rey amado. Porque su palabra dice en el Salmo 92 que somos como las palmeras plantadas en la casa de Yahweh, igualmente que los cedros del Líbano. Y que aún en la vejez vamos a estar vigorosos para declarar que Yahweh es nuestra roca y en quien no hay iniquidad. Padre eterno, no permita a usted, mi Rey amado, que dardos del enemigo vengan y dañen nuestra mente y nuestros corazones, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Padre, se reprende todo eso, Padre. Porque el Espíritu suyo está dentro de nosotros y es el que nos dirige a toda buena obra y justicia, Padre eterno. Ayúdenos, Padre, pero también permítenos, Padre, en nuestros corazones para que nosotros podamos ser ayudados, Padre. Saque toda dureza de nuestros corazones, de nuestras mentes, Padre, y que nosotros como hijos suyos tengamos esa capacidad de escuchar también, Padre eterno, porque por el escuchar vino la obediencia, viene la fe, Padre. Y también nosotros, mi Rey amado, tenemos que escuchar lo que su palabra nos está diciendo en esta noche, en estos días, Padre eterno. Oh, Abacadosh, gracias por la vida y la salud de cada uno de mis hermanos presentes, por nuestras esposas, Padre, nuestros hijos, hijas, por nuestros padres, por nuestros hermanos y por todos nuestros hermanos de la casa de Israel, Padre. Esas 12 tribus, Padre, que usted, Padre eterno, tiene preparado desde el principio, Padre eterno, y hasta el cumplimiento de su palabra, mi Rey amado, porque usted del cielo va a descender la nueva Jerusalén y con ella sus 12 puertas, Padre, donde vamos a entrar todos los hijos de Israel.
Pero por favor, oh eterno, eloge y eloge a nuestros padres. En este momento pedimos con humillación, Padre, y mucha reverencia, que sea usted que nos ayude en este caminar, Padre eterno, porque solo nosotros no podemos, mi Rey amado. Ayúdenos, mira, Abacadosh, porque solamente nuestra ayuda y nuestro socorro vienen de usted, Padre. Y nosotros sabemos que usted no va a dar nuestro pie al resbaladero, porque es usted quien va por delante y es usted quien va por la retaguardia, cuidándonos y protegiéndonos, Padre. Oh, mi Rey amado, gracias le damos, porque desde la mañana que salimos, usted nos cuidó y nos protegió, Padre, y en este momento estamos en armonía con mis hermanos estudiando su palabra, mi Rey amado. Y ahora que vamos a descansar, mi Rey amado, en Shalom nos vamos a acostar, en Shalom nos vamos a dormir y en Shalom nos vamos a levantar, mi Rey amado. Y si el día de mañana estamos de pie, es para seguir adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre, porque usted es Kadosh, 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 Padre, porque el reverenciado y el exaltado en medio de nuestros corazones es Yud Hei Bat Hei. Por los méritos de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, el Rey de Israel. Amén, amén y amén. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Shalom, Gracias, shalom, hermano. muchachos, por los buenos comentarios. Gracias, hermano. Gracias a cada uno de los que estuvimos presentes.